Buenas tardes a todos. En primer lugar, excusar al consejero Alberto Martínez, el consejero de Consejería de Economía, Hacienda, Administración Digital de la región de Murcia, que no ha podido asistir por cuestiones de agenda. Nos acompaña en la clausura don Javier Martínez Guiarte, director general de Informática y Transformación Digital de la Comunidad Autónoma de Murcia. Primero agradecer al Hospital General Universitario Reina Sofía por darnos cobertura, acogernos en este foro de interoperabilidad en su 12ª edición. También a la Comunidad Autónoma de la región de Murcia, en especial a la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital y al Servicio Murciano de Salud y a los colegas del Servicio Murciano de Salud. Y también a las compañías que nos han ayudado a que durante estos 2 días nos podamos reunir, debatir sobre la interoperabilidad y en concreto el espacio de datos de salud. En concreto, agradecer a Atos, a Fujitsu, a IBM y a Orion Health. Como conclusiones de este día y medio que hemos estado hablando en este 12ª edición del Foro de Interoperabilidad, hemos empezado con las conclusiones del Comité Técnico de Interoperabilidad del Sistema Nacional de Salud, que se reunió ayer por la mañana. Este comité que continúa activo, que es activo y que está sacando los frutos de sesiones de trabajo. Sesiones de trabajo como, por ejemplo, la guía de implementación e integración de dispositivos médicos, que en un escenario como el que estamos actualmente, de desarrollo de proyectos colaborativos, es un activo, como se está demostrando, para el uso de recursos entre diferentes comunidades autónomas. Y en este sentido también se presentó la evolución de este documento, que ya está en su primera versión disponible, y lo tenéis todo disponible en la web de la sociedad, de la SEIS. También tenemos la evolución de este documento para ir incorporando nueva información, como se presentó ayer por la tarde. En esa misma mesa vimos cómo este mismo Comité de Interoperabilidad del Sistema Nacional de Salud colabora con otros proyectos como IMPACT y también la evolución de estrategias como es el FAIR y la evolución de los datos FAIR con otros estándares como FAIR. También este mismo Comité de Interoperabilidad acordó empezar a trabajar un documento en el cual de manera agnóstica nos marque un poco y defina, más que marcar, defina qué diferentes estándares tenemos y para qué utilizarlos y qué características tienen cada uno de ellos, que nos puede servir después como base para la adopción de las normas en este uso primario. Y es sobre este ámbito después donde hemos ido hablando en este foro de interoperabilidad, en el cual nos ha aparecido un nuevo escenario, que es el uso secundario. Durante prácticamente 12 años, porque incluso el año de la pandemia hicimos edición, hemos estado muy centrados en cómo hacer la interoperabilidad de la normalización, la interoperabilidad del uso primario. Y ahora nos llega un uso secundario a través de un marco que es el espacio de datos. Y aquí empezamos hablando y conociendo qué era OMOP y cómo OMOP, si nos sirve o no nos sirve como marco de referencia, como modelo de referencia para esos espacios de datos. Y la verdad es que la primera mesa salió OMOP, la segunda mesa salió OMOP, tercera mesa OMOP, cuarta mesa OMOP, quinta mesa OMOP. Por lo tanto, una de las conclusiones de este foro de interoperabilidad es que posiblemente para el uso secundario de datos tenemos que empezar a normalizar esa información para compartirla con OMOP y con todas las ventajas y desventajas que tiene y la inmadurez, pero una inmadurez sujeta a lo que estamos aprendiendo todos cada día más en cómo utilizar y compartir esta información en un uso secundario. Si vamos al uso secundario en genómica y con el reto de cómo poder interoperar y compartir y normalizar, vuelve a salir otra vez OMOP como modelo, pero también vimos cómo iniciativas como el Beacon nos ha de permitir compartir información de un reto enorme que es la información genómica. Tenemos por un lado cómo esa información genómica la integraremos en el uso primario,
tenemos que trabajar todavía eso, pero ya tenemos información que debemos de ser capaces de compartir en uso secundario, porque no olvidemos que la genómica está muy trabajada en un ámbito de investigación. Y aquí hemos visto Beacon, hemos visto modelos que nos permiten ir publicando esa información para que otros nos vayan consultando y diciendo qué es lo que tenemos disponible. Seguimos hablando. Cuando después, en las siguientes mesas, hemos visto diferentes puntos de vista de cómo abordar los espacios de datos. Sin duda alguna, otra vez puede salir OMOP, y aquí varios aspectos y titulares de estas estrategias de abordar espacios de datos. Por un lado, me ha gustado el título este de la interoperabilidad más allá de los clásicos. Llevamos muchos años hablando de normalización, y eso debe continuar. Tenemos un uso primario de los datos donde tenemos que normalizar e interoperar, pero ahora tenemos el gran reto de normalizar e interoperar el uso secundario en esos espacios de datos que están regulados. Y aquí aparecen conceptos muy claros y han salido, como la democratización del acceso al dato. Estamos hablando de eso, de los espacios de datos, de democratizar ese acceso al dato, y por lo tanto necesario gobierno del dato. Conceptos que han salido durante las mesas es que tenemos una oportunidad con el espacio de datos para normalizar también el uso primario. Varias de las ponencias han salido. O sea, si normalizamos este uso secundario utilizando MOP y otras normas que han aparecido dentro del mes en las sesiones, podremos servir para marcar guías y pautas para normalizar y mejorar la calidad del uso primario. Y en definitiva, de lo que hemos hablado es de cómo ir evolucionando hacia esa estrategia económica de la economía del dato, y ir evolucionando hacia esa salud basada en el dato. Y hay que, como último, este foro de interoperabilidad, que llevamos 12 años hablando de interoperabilidad. Hoy, durante estos días, hemos visto que no tan solo interoperabilidad en un uso primario, sino ya vamos a un uso secundario, que tenemos que normalizarlo, que tenemos que interoperarlo, porque ese uso secundario es federado, y como es federado tenemos que ser capaces de compartirlo, y además de que, a diferencia de ese uso primario, todo lo que pongamos en el espacio de datos, si no está normalizado, no se podrá utilizar. Esas son las conclusiones que también ha salido en este foro de interoperabilidad. Sin más, dos fechas que tenemos que tener todos en mente. El 3 de mayo, cuando se publique, si todo va, el borrador del marco legislativo de la Comisión Europea alrededor del espacio de datos. Y el otro es la continuidad de espacios de datos, y aquí hemos empezado hablando de espacio de datos dentro del foro de interoperabilidad, pero también tiene continuidad dentro de las actividades de las 6 en las próximas jornadas de innovación y salud en Andalucía, donde continuaremos hablando de espacio de datos. Esas han sido las conclusiones, un pequeño resumen de las notas que he tomado durante estos 2 días, y sin más paso la palabra a Juan Fernando Muñoz Montalvo, secretario general de Salud Digital, Información e Innovación en el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad. Adelante, Juan Fernando. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, director, señoras y señores. Es siempre un placer colaborar con la 6 y con el conjunto de magníficos profesionales que siempre consiguen atraer este foro de interoperabilidad en salud, que, como bien decías, Carlos, ya es su 12ª edición. El problema de la interoperabilidad es muy antiguo, tan antiguo que, si no fuera porque es un mito, podríamos decir que se remonta a la Torre de Babel. Y no parece, por tanto, que vaya a resolverse de forma inminente, ¿no? Y eso se debe a que se trata de un problema complejo, que todos los que estamos aquí conocemos bien. No solo se trata de cómo llamar a las cosas, sino también de elegir qué cosas nombrar y cómo representar ese nombre. A modo de ejemplo, dejadme que os comente que en la puesta en marcha del sistema SERLAB para recoger los resultados de las pruebas diagnósticas de COVID, nos encontramos con 42 formas diferentes de codificar un resultado que en puridad solo puede ser positivo, negativo o no concluyente.
De este último, por ejemplo, había 4 formas diferentes de llamarle: no concluyente, dudoso, indeterminado o cero, y 12 formas distintas de codificarlo. Así que está claro cómo se multiplica este fenómeno cuando tenemos en cuenta que la aplicación de las tecnologías digitales, por una parte, y la necesidad de prestar asistencia a los ciudadanos con independencia de su comunidad autónoma de residencia, exigen que seamos capaces de facilitar tanto a los sistemas de información como a los profesionales sanitarios, elementos que unos y otros puedan interpretar de manera reproducible, consistente y con el mínimo posible de ambigüedad, ya que esta información es muy sensible y sobre esta se toman decisiones, es decir, sobre la información sanitaria. Para su abordaje, la interoperabilidad requiere de equilibrios multidisciplinares capaces de atacar los aspectos de la misma a los que me refería anteriormente, es decir, de qué cosas hablamos, cómo se relacionan entre sí, cómo las llamamos, cómo las representamos o cómo pasamos de unas representaciones a otras sin perder ni significación ni detalle. Esa ha sido precisamente una de las principales preocupaciones del Ministerio desde el inicio de las transferencias de las competencias sobre la prestación de asistencia sanitaria a las comunidades autónomas. El impulsar esta interoperabilidad entre los sistemas de información y entre los propios sistemas sanitarios. Todo ello como garantía de calidad y de equidad en la asistencia a los ciudadanos. Es desde la Ley 16/2003 del 28 de mayo del 2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas hemos venido desplegando una serie de iniciativas centradas en la interoperabilidad y ahora, después de estos 2 años de pandemia, con la aprobación de la Estrategia de Salud Digital y el lanzamiento de los proyectos para esta transformación digital del sistema que se financia con fondos europeos, es un momento excelente para recapitular y hacer un balance de lo que hemos conseguido y de lo que nos falta. Que he escuchado, sobre todo en este resumen, hablar de futuro, pero creo que el ejemplo de SIRLab nos puede dar una idea de que también tenemos un presente que abordar, ¿no? Como parte de ese pasado que llevamos, pues como bien sabéis, los servicios a los que me refiero en la interoperabilidad son aquellos en los que intercambiamos los datos de identificación de la tarjeta sanitaria, del fondo de cohesión, de la historia clínica, de la receta interoperable, de la conexión con los sistemas europeos, con el Patient Summary, con la e-prescription y la e-dispensation. El intercambio de información entre todos ellos se produce en una red que es dedicada y que se apoya en una autenticación fuerte de todos los participantes, ¿no? Mediante usos de tecnología de cifrado y de firma. Esto aporta confidencialidad y responsabilidad jurídica, elementos que no se nos deben olvidar cuando queramos construir sobre el futuro estos espacios de datos o estas nuevas tecnologías que Recording in progress. Recording stopped. necesariamente tenemos que poner en marcha, ¿no? Durante la pandemia, de hecho, la capacidad del nodo central del SNS de proporcionar esa identificación única y fiable a todas las personas se ha revelado como un factor clave, no solo a nivel individual, permitiendo, por ejemplo, la generación de certificados COVID de vacunación o de prueba diagnóstica independiente de la comunidad donde se hubiera vacunado cada una de las dosis o realizado la prueba, sino también a nivel colectivo, facilitando el seguimiento de la evolución de los contagios y las vacunaciones a nivel nacional, con una gran granularidad que nos permitió llegar hasta el código postal, habilitando el cruce de datos entre las distintas fuentes de información, como podía ser el RedVacu o el SERLAB, y afinar, por tanto la estrategia de vacunación como las medidas de control de la pandemia, buscando minimizar en lo posible ese impacto negativo en otras actividades, ¿no? Aquí el trabajo de las comunidades autónomas para mantener actualizada esta base de datos de tarjeta e incrementar su calidad es, por supuesto, insustituible e inestimable, y es la base del éxito de todo ello. En la historia, pues sobre la identificación única de las personas también se construye la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud. Esta permite a los ciudadanos y profesionales el acceso a la documentación clínica más relevante para la atención sanitaria de cada paciente cuando se encuentra fuera de su comunidad autónoma de referencia, asegurando además la consulta de los datos está restringida a quien está autorizado a ello, ¿no? A día de hoy, este servicio, que ya iniciamos en su construcción en 2006, está plenamente operativo y ofrece 9 tipos de informes, para cuya definición se logró un gran consenso entre grupos de expertos de comunidades y sociedades científicas. Este es el camino que debemos seguir en los retos que, como bien ha apuntado el coordinador del foro,
se nos plantean ahora mismo, ¿no? Cada uno de estos informes está categorizado, tiene una estructura, un metadatado. Hicimos una normalización entre todos de ello para recoger los datos más significativos y necesarios en esa historia de salud del paciente y permitir esa atención puntual, que es el objetivo de la misma, ¿no? En el marco de Europa, en la eHealth Network, también se definió lo que es el Patient Summary, ese resumen electrónico de la historia clínica para asegurar esa prestación de la atención sanitaria transfronteriza de carácter esporádico, ¿no? El nodo del Ministerio y alguna otra comunidad, como Valencia, ya está en operación y ya puede intercambiar esta información con algunos otros países de la Unión Europea. Y el resto de comunidades ya está en proceso de incorporación a este nodo que ya estaría en producción y que ya permite ese intercambio, ¿no? Sobre esa misma identificación también se desarrolla la receta electrónica interoperable del Sistema Nacional de Salud. Esta permite la dispensación desde cualquier farmacia por medios electrónicos de la medicación prescrita en otra comunidad autónoma y donde está cerrándose el círculo, incorporándose a las mutualidades de provisión pública que faltaban por incorporarse. También esta receta del Sistema Nacional de Salud tiene su trasunto a nivel europeo y también ahí, de manera coordinada y colaborativa con las comunidades autónomas, trabajamos para asegurar la atención a los ciudadanos españoles en el extranjero y al resto de los ciudadanos comunitarios que nos visitan. De hecho, acabamos ayer de pasar la auditoría europea del nodo del Sistema Nacional de Salud, lo que va a posibilitar que se vayan uniendo las comunidades de una forma más sencilla y rápida. En resumen, estimados compañeros, tenemos ya un largo recorrido en materia de interoperabilidad a nuestras espaldas y del aprendizaje de este camino estamos en disposición de recoger ya frutos. En primer lugar, en esa estrategia de salud digital que nos hemos dotado entre todos, que tiene entre sus líneas principales la propia interoperabilidad y dentro también de la estrategia del espacio de datos sanitarios, al cual estamos obligados a dar respuesta en breve. Y por último, como he tratado de hacer en esta exposición, con la puesta en valor de los servicios con los que ya contamos y que hemos desarrollado entre todos. Esa historia clínica es una realidad, sus estándares están publicados desde el año 2010, han sido aprobados por el Consejo Interterritorial e incorporan las normas y acuerdos a los que se han llegado en el marco de la Unión Europea. Esta implementación y este camino de estos estándares proporciona seguridad jurídica a los profesionales y a los pacientes, además de garantizar el cumplimiento de estos niveles de seguridad y de calidad que son tan necesarios con esta información, de forma homogénea para todos los usuarios del sistema. Por tanto, estos estándares y este camino son la vía de incorporación de otros posibles actores al ecosistema de salud nacional y de estos proyectos nuevos en los que estamos todos pensando e ilusionados, ¿no? Siguiendo este camino que tan buenos resultados nos ha dado, es con el que esperamos conseguir que todos esos proyectos del espacio nacional y del espacio europeo de datos nos proporcionen esos estándares semánticos, organizativos, técnicos, legales, casos de uso, marcos de gobernanza, medidas de seguridad, que incrementen la calidad, la equidad, la resiliencia y la sostenibilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud, que es en realidad nuestro verdadero objetivo, ese crecimiento dentro del sistema. Y estoy seguro que esto es para lo que sin duda cada uno de los participantes en las sesiones de este encuentro estará mucho mejor preparado para hacer mañana cuando vuelvan a su trabajo habitual. Así que muchísimas gracias a todos. De la palabra a Javier Martínez Gilabert, director general de Informática y Transformación Digital de la Comunidad de Murcia. Decía que, secretario general, no sé si me has podido oír, un saludo. Al coordinador general del foro también. Decía que he podido hablar con el consejero y bueno, ayer le citaron en el Senado, ha tenido que ir a una reunión con la ministra y le habría gustado estar aquí, pero tiene que estar en Madrid. Lo que comentaba, ya tuve la oportunidad de hablar ayer, de comentar un poco los proyectos que también en los que estamos trabajando desde la región de Murcia, desde el Servicio Murciano de Salud. Me consta que ha sido un foro muy productivo, el resumen pues ya nos lo ha explicado también, sale mucho trabajo de aquí. Creo que todos los que tenemos algo que decir en el ámbito de la interoperabilidad, es muy bueno que estemos coordinados. La 12ª edición
de este foro pues así lo indica. Por lo tanto, bueno, pues tenemos mucho trabajo por hacer, como ha comentado el secretario general, y yo creo que ánimo no nos falta. Resaltar la importancia que el Gobierno de la región de Murcia le da a la digitalización, especialmente también a la del mundo sanitario. Vamos a seguir trabajando, hay una cantidad presupuestaria también importante, lo que viene de los fondos MRR y lo que el propio Gobierno de la región de Murcia también va a dedicar. Sabéis que estamos en pleno proceso de creación de la agencia digital, que ya comenté ayer y que hoy no voy a volver a repetir. Y, por supuesto, la interoperabilidad, bueno, pues es fundamental en todo el proceso de transformación digital. Es tarde simplemente dar las gracias y también reconocer el increíble trabajo que estáis haciendo todos los profesionales de este ámbito, tanto de la parte técnica, informática, como de la parte más funcional. Agradecer a la SEIS que haya traído este foro a Murcia, a Luciano especialmente, y gracias a todos por asistir. Muchas gracias.